Los que terminamos el ciclo, ¿tenemos algún tipo de examen, una historia o...? No, pero bueno, si queréis regalarme un jamón, yo me acabo la vida. Está bien, No, yo simplemente, pues aquellos que están ya en el cuarto año en el taller 2, pues bueno, pues como pequeño detalle, pues doy un diploma no acreditativo, pues de esos 8 cursos en los que se ha estado asistiendo al taller, ya pues en una de esas últimas clases. Bien. Bueno, por tanto, pues habíamos visto la cerámica, cardial, y la pintura rupestre levantina, que habíamos visto pues sus características. Bueno, aunque naturalmente pues no se encuentran en la península ibérica, las pinturas de Tassili en Ayer en Argelia pues guardan ciertas semejanzas. A las del arco levantino, es decir, bueno, pues habíamos visto esa peculiaridad de la lengua de los cuernos, del hombre de los hongos, pero al ver estas imágenes, pues con esas formas esquemáticas, con figuras que se relacionan entre sí, y donde ya está presente el movimiento, cierto dinamismo, la composición de esa escena, pues, por tanto, pues se van a parecer a esas pinturas que en parte hemos estado viendo en la clase del otro día, como la de la cueva de la Vieja en Almera. Bueno, ahí tenéis, pues por tanto, la imagen de las mismas y su recreación, bueno, no deja de ser las mismas que estáis viendo aquí debajo, pero ampliadas. Las de la cueva de la araña de Vícor. Ahí tenéis de todos modos pues, la imagen más reconocible, más famosa de estas pinturas, que es el de este personaje, puede que una mujer, aunque claro, para ser figuras tan esquemáticas pues es difícil, digamos, esa distinción en la que está recolectando miel mientras unas abejas revolotean alrededor. Bueno, del abrigo grande de Vinacera. En la provincia de Albacete también habíamos visto las imágenes. Ahí tenéis pues, la reproducción cartográfica de las mismas, donde puede llamar la atención este hecho. Digamos, está esa diferencia de tamaños entre figuras, tanto de personas como de diferentes animales, caballos, cérvidos,
también bóvidos en las que esta figura, que podemos pensar que es un toro, pues ocupa un espacio destacado y un gran tamaño. Al tiempo, pues curiosamente se ordenan diferentes animales y también cazadores con sus arcos y flechas, formando un círculo. Bueno, ya íbamos pues más en detalle algunas de estas pinturas, no sé, las podéis ver ahí. A su vez, también estas otras, estas figuras esquemáticas de cazadores y estas otras dos, en la cual pues, podemos pensar que se trata de, podrían tratarse, digamos, de mujeres, por los rasgos diferenciados de la vestimenta. También en este caso, podríamos entender que pudiera ser una suerte de danza ritual. Bueno, Todas estas pinturas son del Neolítico, ¿no? sí, del Neolítico. Bueno, hay que señalar que de todos modos la datación de estas pinturas pues datan del Neolítico en la península ibérica, aunque algunas pues pudieran haberse realizado pues ya en el llamado Calcolítico, pero hay que considerar, digamos, esas diferencias que hay entre diferentes regiones. En el caso del Mediterráneo, pues los avances de la metalurgia van de este a oeste, con lo cual, pues mientras que en zonas como los montes Zagros y Anatolia estaban teniendo lugar los orígenes de la metalurgia, pues en la península ibérica se estaba, digamos, en cierto modo en los inicios del Neolítico. Así que, claro, pues curiosamente, estas pinturas, pues, que se realizan alrededor de 6.000 a.C., pues pueden considerarse como unas de las más antiguas. Bueno, de la recreación de las figuras, pues nuevamente nos vamos a encontrar con figuras esquemáticas, donde nuevamente nos encontramos con animales que son objeto de caza, así como los correspondientes cazadores con arcos y flechas, pero también mujeres representadas con un aspecto esquemático que pudieran pues, recrear una danza ritual. Se adivinan las formas femeninas, especialmente los pechos, aunque sean figuras pues, muy estilizadas y sobre todo muy esquemáticas, como vemos en esta recreación de las mismas. Ahí ya lo veis de todos modos un poco más en detalle. En estas pinturas del Cogul, en la provincia de Lleida. Y aquí pues parte de las mismas. También hay que señalar que de todos modos pues hay algunas inscripciones incisas que ya son posteriores. Evidentemente, si hay escritos, pues evidentemente no van a ser relieves neolíticos. Como vendrían a ser, pues, estas que se encuentran aquí y otras, pues incluso, digamos, posteriores. Hay que recordar de todos modos también otro aspecto. Podéis ver de todos modos pues, las diferencias que hay de color dentro de la roca caliza, en ocasiones con un color más claro, otras con un color negruzco. Estas son, pues, digamos, pues, fruto de la humedad, porque al fin y al cabo, más que cuevas, estaríamos hablando de abrigos. Esas formas, pues, un tanto más bien como de bóvedas que se van formando en esos parajes kársticos. Bueno, en Tirith
Quizás esté pues, la pintura rupestre levantina más conocida, que es una de las del barranco de la Valtorta y que corresponde pues además a algo que ya hemos visto con anterioridad, que es una escena de caza. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues una de las razones de su conservación. Se encuentra pues en un lugar agreste, alejado, en una corporación, un espacio natural. Hay que veáis pues cómo tiene lugar el acceso a dichas pinturas. Además, pues obviamente pues, se ven tomando las medidas convenientes para su conservación. Esta vendría a ser la neocueva correspondiente, donde veis que incluso pues, se reflejan pues, esas manchas negras por las filtraciones del agua. Bien. ¿Y cuál viene a ser pues, la escena más conocida, más famosa de estas pinturas? Pues esta escena de caza, pues de un evidente dinamismo, aparecen pues esos ciervos que incluso pues, tienen flechas clavadas y que se dirigen hacia esos cazadores que tienen posturas y gestos diferenciados. Naturalmente, que no es la única escena, también aparecen pues, otros cazadores que aparecen literalmente a la carrera, portando las flechas y sus arcos. También otros grupos de animales, objeto de caza. Bien. Cerámica cardial, pintura rupestre levantina. Bueno, pues la tercera pata de este taburete relativo a las manifestaciones artísticas del Neolítico son las construcciones del llamado megalitismo. Bueno, aunque estas construcciones pues, aparecen en el Neolítico, también se llevaron a cabo durante la Edad de los Metales. De hecho, pues algunas incluso datan de la Edad del Bronce. Quizá pues algo que venga a llamar la atención desde hace muchísimo tiempo es el enorme tamaño y el enorme peso que tienen cada uno de los megalitos que se emplean en dichas construcciones. Algunos pues evidentemente pues, bastante mayores que una persona. Claro, de ahí a que se pensara, pues hace evidentemente muchos siglos que esas construcciones no habían sido realizadas por personas, sino que habían sido realizadas por gigantes. Claro, esto no fue así, pero claro, las técnicas rudimentarias de la época obligaban a elegir estas construcciones empleando un trabajo colaborativo. Y desde luego que la cercanía de canteras podía permitir pues, elegir este tipo de construcciones. Claro, cuando se levantaban edificios, cuando se realizaban obras de arquitectura en aquella época, ¿cómo se hacían? Pues se utilizaban aquello que estaba más a mano, así que si se utilizaba la piedra se tomaban directamente de la naturaleza y eran pues rocas, digamos, manejables, de un tamaño pues, relativamente pequeño.
quizá pues, pudieran ser manipuladas de una manera muy simple para convertir en una piedra así, tuvieras una así. Y luego por otro lado están estos bloques enormes. ¿Por qué hacían esto y no empleaban sillares o sillarejos? Pues porque en principio era, o al menos a mi juicio, más fácil trabajar con esos bloques de piedra que ir pensando en cómo dividirlos en partes más pequeñas. No existían, digamos, las técnicas de cantería que irían apareciendo ya con posterioridad. Al fin y al cabo, pues... ¿alguien ha estado en Egipto? Sí, Sí. ¿Y cómo son los bloques de piedra de las pirámides? enormes. Enormes. Luego, incluso pues, en las construcciones del Imperio Nuevo, pues estos pues, tienen un tamaño pues, casi ciclópeo. Claro, eso ya, pues, digamos que lo vas comparando con cómo pudieron llegar a ser pues, los sillares que se emplearon en la Acrópolis de Atenas y luego ya en las construcciones romanas, pues aunque fueran grandes, pues eran más pequeños. Así que claro, pues resultaba pues técnicamente más sencillo trabajar con bloques grandes y luego ya progresivamente se irían haciendo más pequeños. Desde luego que para poder levantar construcciones como la de Stonehenge, pues naturalmente que tenían que colaborar entre centenares de personas. Así que, claro, en una sociedad en donde ya empezaba, digamos, a existir cierta división y cierta estratificación, pues no existía, digamos, la fuerte división social y el grado de especialización en el trabajo que había en otras épocas. Al fin y al cabo, pues ellos estaban más cerca del hombre de Atapuerca que de los arquitectos e ingenieros romanos. Bueno, vienen a ser por tanto construcciones que empleaban megalitos. Que vienen a ser piedras de enorme tamaño con diferentes disposiciones y que exigían un trabajo colaborativo. Aquí lo podéis comprobar en esta imagen. No existía la rueda, y si existía, pues evidentemente no podían acarrear los carros rudimentarios de la época unos volúmenes tan pesados. Así que había que utilizar troncos a modo de rodillos, incluso de raíles, y además al no existir las grúas ni tampoco las poleas, pues había que emplear rampas de tierra para poder encajar los megalitos y, entre muchos, con mucho cuidado, pues poder disponer dichos megalitos en la posición de alineamiento que se pretendía llevar a cabo. Bueno, ¿qué pasaba si se quería emplazar un megalito encima de otro?
Si por ejemplo dos servían a modo de handball y otro a modo de dintel, pues tenían que encajar de alguna manera. Así que claro, pues esa disposición a modo de soga y tizón pues estaba incluido pues, en estos elementos. Esto sucede también en el Cromlech de Stonehenge. Bueno, luego además, pues algo fundamental. Un pico y una azada para ir haciendo agujeros para encajarlo, porque naturalmente, por mucho que pesasen, estos megalitos pues no se podían dejar en el suelo tal cual. Tenían que ir encajados, aunque fuesen menires relativamente pequeños. Tampoco hay que pensar que estos megalitos tenían que tener muchos metros de altura, superar varias veces el de una persona, pudieran ser pues, bloques que pudieran tener, pongamos, tal que esta altura. Bueno. Aunque hay ejemplos pues, fuera del continente, como en el caso de algunos alineamientos encontrados en África, incluso también en Asia, se viene a desarrollar fundamentalmente en Europa. Ya más concretamente en el oeste, y estas obras tienen una función o bien funeraria o una función religiosa. Bueno, ahí tenéis señalado de todos modos en este mapa precisamente los principales monumentos megalíticos que se encuentran en Europa occidental. ¿Cuáles vienen a ser los más conocidos de todos ellos? Bueno, si les contamos de todos modos los de España, pues cabría señalar el Cromlech de Karnak y el de Stonehenge. Los dos además, pues digamos, bien diferenciados. Bueno, pues este no es el vídeo que os quería enseñar, porque este lo vamos a ver más allá. Bueno, pues vamos a levantar en estos ejercicios. Y ya más concretamente el caso de los dólmenes. Ya nos anticipamos un poco a ello. Los dólmenes vienen a ser construcciones funerarias. Los cromlechs y menhires tienen una finalidad religiosa, aunque eso sí, pues los cromlechs también podemos pensar que eran lugares, digamos, de reunión al aire libre. Cumplían, por tanto, también una función social. La prehistoria es un periodo sobre el que todavía tenemos muchos prejuicios. Incluso las personas a las que nos interesa mucho y tratamos de leer todo lo que cae en nuestras manos, siempre tenemos ciertos prejuicios acerca de las sociedades del pasado, las sociedades sobre todo de la prehistoria. Siempre los miramos por encima de nuestro hombro y parece que eran muy primitivos y de repente vemos algunos de sus grandes logros y nos vuela la cabeza. Es el caso, por ejemplo, de los monumentos megalíticos. Tendemos a pensar que las sociedades de la prehistoria eran un montón de gente primitiva viviendo en cuevas. Podemos olvidarnos del neolítico o de la edad de los metales como las épocas en las que las sociedades empezaron a organizarse y empezaron a crearse los protoestados. Y de repente, pues, nos sorprende muchísimo que sociedades de las que nos creemos que eran tan primitivas
construyesen algo como los monumentos megalíticos. Hoy vamos a hablar del tema de cómo pudieron aquellas sociedades que no eran tan primitivas como solemos creer, cómo estas sociedades eran capaces de construir los grandes dólmenes que cautivan nuestra imaginación. En la imagen de la prehistoria que solemos tener, se suele pasar por encima de periodos como el Neolítico o como la Edad de los Metales, en los que se desarrollaron grandes avances. Empezaron las grandes construcciones y se desarrollaron tecnologías que fueron la base del nacimiento de las grandes culturas de la historia antigua. Nos estudiamos, por ejemplo, de que a lo largo de la prehistoria, las sociedades cazadoras recolectoras y luego las sociedades neolíticas, que ya empezaron a cultivar sus propios alimentos y desarrollaron la ganadería, estas sociedades también construían sus casas y, el tema que nos trae hoy aquí, que también eran capaces de construir grandes monumentos megalíticos hechos con piedra. Estas impresionantes construcciones de piedra siguen en pie en muchos lugares y como solemos tener ese prejuicio hacia el pasado, no podemos llegar a entender cómo sociedades tan primitivas eran capaces de construir. Pues bien, como sabéis ya, si seguís los contenidos de este canal, ni eran tan primitivas, ni es tan misterioso su modo de construcción de estos monumentos. El término megalitismo procede de los términos griegos mega, que significa grande, de gran tamaño, y litos, que significa piedra. De manera que el megalitismo sería la construcción a través de grandes piedras, de piedras de gran tamaño. Y eso es precisamente lo que es. Este fenómeno cultural, esta manifestación cultural, consiste en la realización, en el levantamiento de monumentos a través de piedras de gran tamaño. Son monumentos arquitectónicos usando grandes bloques de piedra que podemos llamar en general como megalitos. Estas construcciones eran predominantemente de carácter funerario. Se erigieron desde el Neolítico hasta posiblemente finales de la Edad del Bronce, principalmente en Europa occidental y en la zona del Mediterráneo. Estos monumentos megalíticos aparecen de muchas tipologías, entre las cuales destacan los dólmenes, los menides, los crópex y los dólmenes. Los dólmenes son el típico ejemplo de megalitos con una función funeraria. Son tumbas monumentales constituidos por grandes bloques de piedra dispuestos verticalmente formando una cámara funeraria, que puede ser de menor o de mayor tamaño. Estos bloques, a su vez, estarán cubiertos por una o varias losas depositadas en horizontal encima y todo este monumento iba cubierto de tierra, de manera que formaba una especie de montículo. Lo que pasa es que con el tiempo ya no se han conservado muchos de los montículos y solo quedan las piedras descubiertas. Los menides, sin embargo, son monolitos verticales, son grandes piedras depositadas en vertical, ya sean individualmente o bien alineados o formando círculos. De manera que, aunque hablemos de construcción con grandes piedras, con grandes bloques, en realidad sí que hay cierta variabilidad, cierta diversidad. Desde luego, desde que se descubrieron estos monumentos megalíticos, la principal pregunta que apareció en la cabeza de los naturalistas o de los arqueólogos que empezaron a estudiarlos fue cómo se construyeron. Estas preguntas se contestaban con más o menos especulación, pero desde hace unos años la arqueología experimental ha aportado toda la información necesaria para comprender un poquito más cómo fue el proceso de construcción de estas primeras obras arquitectónicas de la humanidad. Los propios bloques de piedra se tallarían en canteras cercanas y se transportarían desde allí, siendo tallados con la ayuda de cuñas o percutores y siendo transportados o bien a través de trineos o haciéndolos desplazarse sobre troncos actuando como rodillos, siendo todo esto un esfuerzo organizado y colectivo. Los bloques de piedra se extraían, se tallaban y se transportaban, y una vez en el lugar se levantaban gracias a una técnica de cimentación y ajuste. Serían construcciones que, aunque puedan parecer mitos casi primitivas, ya tendrían su propia planificación para asegurar su estabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Y la muestra está en que muchos de ellos ahí siguen bien. Y todo esto al mismo tiempo nos está sugiriendo que se trataría de sociedades, ya sea en el Neolítico o en el Calcolítico o en la Edad del Bronce, sociedades que ya estaban bien organizadas y que ya tenían abundantes recursos como para que una parte de la población no se estuviera dedicando a cazar, a recolectar, a cuidar del ganado o a trabajar en el campo, en su agricultura, sino que gran parte de la población podía dedicarse de vez en cuando, incluso una vez en su vida, a la construcción de estos monumentos. Y no solo al hecho de colocar allí las piedras. El proceso debía ser muy largo.
y empezaría con la búsqueda, la localización de las canteras más cercanas que se podrían aprovechar para la construcción de estos monumentos. Posteriormente, utilizando herramientas como hachas, uñas o percutores, los bloques se tallarían o se romperían directamente utilizando fracturas. El transporte de los bloques tendría lugar a través de trineos, ya fueran tirados por persona o por tracción animal, o, como ya hemos dicho, trineos o bien desplazamiento a través del deslizamiento de troncos, que podrían servir pues eso, como rodillos, como ruedas. Una vez en el lugar de construcción, se excavarían fosas en el suelo, donde cimentar los bloques verticales, que por cierto los llamamos ortostados. Estos se ajustarían en la posición vertical y se asegurarían con la ayuda de piedras menores, haciendo una función de cuña, asegurándose de que estuvieran en una posición vertical perfecta, para posteriormente cubrir estas fosas de cimentación con tierra. Así se irían colocando los diferentes ortostados que formarían las paredes, los laterales de este dolmen. Posiblemente el movimiento lateral de lo que es el montículo o el túmulo empezaría en este momento, facilitando así la posterior colocación de las piezas horizontales que servirían de techo, para poder colocar estas losas horizontales que cubren perfectamente la estructura, dando lugar como tal a la cámara funeraria y ya posteriormente volviendo a cubrirlo para formar esta especie de túmulo. Eso sí, siempre desde que se empieza a colocar las piedras se empieza a cubrir con esta especie de montículo, dejando la entrada libre. La construcción del propio túmulo, de esta especie de montículo de tierra, también necesitaría un esfuerzo bastante considerable, ya que la cantidad de tierra que se debería usar para cubrir uno de estos túmulos no es poca. Para ello se iba acumulando tierra y piedras alrededor de la estructura central del dolmen, creando montículos, en ocasiones incluso dando lugar a círculos más exteriores de piedras. En ocasiones incluso colocando un círculo más exterior de piedras que digamos que servía como límite del propio túmulo. Si bien durante mucho tiempo las ideas acerca de cómo se construían estos monumentos o la elaboración de cualquier técnica de la prehistoria era pura especulación, hoy en día tenemos a nuestro alcance la disciplina de la arqueología experimental, gracias a la cual podemos o pueden los investigadores poner a prueba estas hipótesis usando materiales como los de entonces y usando estas técnicas que han aparecido como hipótesis al estudiar estos materiales y pueden contrastar in situ en el campo si es viable esta manera de construir, esta manera de fabricar, esta manera de tallar estos hallazgos. En este caso, si es viable esta manera de construir un dolmen. Y así es como hoy en día podemos llegar a contrastar estas hipótesis acerca de cómo vivían y cómo se organizaban las sociedades del pasado. Si te interesan estos temas, no puedes perder el resto de vídeos que ya hemos publicado acerca del megalitismo y de algunos yacimientos verdaderamente impresionantes. También tenemos algún vídeo dedicado a la arqueología experimental y a partir de ahora no te puedes perder los próximos vídeos que publiquemos. ¿Y cómo puedes hacer para no perdértelos? Muy fácil. Primero, suscribirte al canal. Segundo, darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publicamos un vídeo nuevo. También puedes seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y también teníamos que te pases por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad, tanto acerca de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, pues habéis visto de todos modos pues cómo venían a resolver pues esas dificultades técnicas que se planteaban pues con esas técnicas pues, más bien rudimentarias, pero que exigían pues evidentemente pues un trabajo colaborativo entre muchas personas, con lo cual pues ya estaríamos hablando pues, de una estructura social que va más allá del clan y de la tribu y que por tanto pues ya vienen a corresponder pues, a grupos humanos más grandes, pero también mejor organizados, con estrategias y objetivos que van más allá de la mera supervivencia. Yo de todos modos, como un resumen general de lo que vamos a ver, pues
claro, cuando estamos pensando en construcciones megalíticas, estamos pensando pues, en Stonehenge, como ya había mencionado antes, también Carracou en Francia, pero claro, hay más construcciones megalíticas. Están las que se encuentran en España, siendo las cuevas de Antequera posiblemente las más famosas. Hay que considerar también un hecho, y es que destacan sobre todo las construcciones funerarias, los dólmenes y los llamados sepulcros de corredor, aunque eso no quiere decir que no haya menhires y sus correspondientes alineamientos, corones en la península, algunos de ellos incluso muy tardíos, ya del primer milenio antes de Cristo, es decir, ya durante la Edad del Hierro, en la época de las culturas prerromanas en la península. Julio César, Sí. la construcción esta que hay al lado de Simancas, los Zumacales, ¿eso de qué época es? Ahí no lo sé, porque como no lo he estado mirando y no lo he incluido en la presentación, si me acuerdo lo busco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Pará. Hoy vamos a volver a hablar de megalitismo, un tema del que nos encanta hablar. Solo que esta vez nos centraremos en el megalitismo de la península ibérica, cerquita de nuestra casa. Vamos a ver cuáles son los principales yacimientos megalíticos, cuáles son estas construcciones y dónde podemos encontrarlas. Así que si te interesa este tema, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el megalitismo en este canal de la Fundación Pará. Y es que el megalitismo es uno de los temas que más nos interesa dentro de la prehistoria más reciente. Y aunque ya hemos hablado muchas veces de megalitismo, mejor vamos a refrescar un poquito los principales conceptos antes de hacer un recorrido por los principales monumentos megalíticos de la península ibérica. Recordemos, megalitos, la propia palabra, procede del griego, del mega, que significa grande, de gran tamaño, y litos, que significa piedra. Y nos referimos a megalitos o megalitismo o a estas grandes construcciones a base de estas piedras de gran tamaño realizadas en la prehistoria, en concreto en la prehistoria reciente. En principio se creía que estas grandes construcciones podían tener más bien un origen celta o de las primeras culturas del Mediterráneo. Sin embargo, desde hace décadas, prácticamente en el último siglo, se ha ido profundizando mucho el estudio de estos megalitos, de estos monumentos megalíticos, llegando a fecharlos desde el Neolítico hasta prácticamente la edad del bronce y del hierro. Para comprender mejor estos monumentos también tenemos que pensar en las personas que los construyeron. Deberíamos remontarlos a finales del Paleolítico o del Mesolítico. En aquel momento las comunidades humanas dejan de subsistir cazando y recolectando y empiezan a establecerse en lugares, empiezan a usar la agricultura, empiezan a usar la ganadería y empiezan a tener un mayor control de sus recursos, lo cual permite que puedan tener la realización de otras tareas, como por ejemplo la construcción de estos monumentos. Así pues, este megalitismo surge con la llegada del Neolítico, con la llamada neolitización, que trae consigo, como acabamos de mencionar, tanto la agricultura, como la ganadería, como la sedentarización. Y estos monumentos megalíticos, en parte, se considera que de alguna manera actúan como marcadores del territorio. De alguna manera marcan la posesión o la utilización de la tierra por parte de ciertos grupos. Y es que hace falta un gran esfuerzo de energía y de manos humanas para la construcción de estos monumentos. Como ya mencionamos en el vídeo que dedicamos precisamente a la construcción de estos monumentos megalíticos, en concreto de los dólmenes, hace falta una planificación y una arquitectura, una técnica, que vale que estamos hablando de la prehistoria, pero para su época ya eran muy avanzadas. Y además hacía falta mucha mano de obra para realizar estos monumentos, para levantarlos. Hay quien incluso apunta a que esta necesidad de tanta mano de obra o esta posible complejidad técnica de estas construcciones nos está indicando de que estas comunidades neolíticas y posteriormente calcolíticas y del bronce ya habría unas diferencias sociales o al menos un reparto de tareas en las poblaciones. Además de marcar el territorio, su función principal, podríamos decir, era indudablemente de carácter religioso. Algunos serían como lugares de culto, como lugares de reunión comunitaria, y muchos de ellos tenían una función funeraria. ¿Dónde encontramos estos grandes monumentos megalíticos en la península ibérica? Pues lo cierto es que no los encontramos por todas partes de manera uniforme. Por un lado, parece haber una especie de concentración
escasez, que no significa que no haya. Muchos de ellos se encuentran en la meseta. Bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, pues en aquellos lugares donde abunda la piedra, donde se podían obtener, pues precisamente aquellas que eran de mayor tamaño y que eran menos frágiles, pues entonces es donde va a haber mayor abundancia. Preferiblemente rocas silíceas a rocas calizas. ¿Y esto quiere decir? Pues la zona de la penillanura peninsular, es decir, pues los terrenos que irían de Salamanca, Extremadura, parte occidental de Andalucía y toda esta parte de Portugal y ciertas áreas montañosas. La España caliza, en cierto modo, pues hace una suerte de trazado de Z inversa. Y claro, si esta era la zona del arte rupestre levantino, pues la abundancia de ese material explica pues la relativa ausencia de este tipo de construcciones en dicha área. Bueno, luego además en este mapa estáis viendo otra cosa. De rojo están están los dólmenes y de verde los menides. Meseta norte, desde Salamanca hasta Burgos y más hacia el norte incluso. También a lo largo de Portugal encontramos unos buenos ejemplos, así como en la parte más al sur de la península. Y un dato curioso es que parece ser que la mayor parte de los monumentos megalíticos de la península ibérica eran de carácter funerario, ya que lo que más abundan son dólmenes. Hay algún ejemplo en Portugal, en Cataluña y alguno más de cromlechs, pero lo que más abunda aquí son los dólmenes. Y bueno, dicho esto, vamos a ver ya algunos ejemplos concretos. El cromlech de los almendros se encuentra en las cercanías de Évora, en Portugal. Es básicamente un círculo de menides, una especie de cromlech, posiblemente de los más antiguos de la península. Hay quien dice que incluso anterior a Stonehenge, y que posiblemente tendría funciones ceremoniales, religiosas o astronómicas. El Anta de Zambujeiro se trata de uno de los dólmenes más importantes de Portugal y se encuentra, curiosamente, a escasos 10 kilómetros del cromlech de los almendros. Tiene una altura interior de hasta 6 metros y como dolmen que es, posiblemente fuera usado como cámara funeraria a lo largo de los siglos, porque recordemos, los dólmenes no eran un lugar de enterramiento único, sino que eran reutilizados, se iban enterrando allí a la gente constantemente. El dolmen de Dompate se encuentra en Cabaña de Bergantiños, en Galicia. Es un dolmen que llama la atención sobre todo por tener grabados en algunas de sus losas. También, como es habitual, fue utilizado como lugar de enterramiento a lo largo de los siglos, incluso siendo usado por la cultura del vaso campaniforme. Era imposible hacer un repaso a los conjuntos megalíticos de la península ibérica sin hablar de los dólmenes de Antequera. Se encuentran, como su nombre indica, en los alrededores de la población de Antequera en la provincia de Málaga. Se trata de un conjunto de monumentos megalíticos datados desde el Neolítico hasta una prehistoria más reciente y que incluye el dolmen de Venga, el dolmen de Viera y el dolmen de Romeral. Y si queréis saber más sobre este conjunto de los dólmenes de Antequera, tenemos un vídeo entero dedicado a ellas. El conjunto megalítico de Rosas se encuentra al norte de la provincia de Girona. Este conjunto megalítico incluye dólmenes, incluye menides, siendo el dolmen de la Creu de Cupertella el más característico, el más famoso de este conjunto y el que más llama la atención tanto por su tamaño como por su conservación. Y por último, vamos a mencionar también el yacimiento arqueológico de Reguers de Seró. Fue descubierto hace no mucho, en 2007, e incluye grandes losas que también, de nuevo, como mencionábamos antes en el caso de Galicia, aparecen grabados en ellas, con una función claramente funeraria, parece tener cierta influencia transpirenaica, de manera que podría tener una conexión con culturas que más se cabe de los Pirineos. No sé vosotros, pero a mí estas culturas megalíticas son un tema que me interesa muchísimo, me produce muchísima curiosidad. Así que solo mencionando unos pocos. Pero si queréis que sigamos haciendo algún repaso por otros monumentos megalíticos de la península ibérica, pues me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Desde luego, estos conjuntos megalíticos, esas construcciones de gran tamaño de la prehistoria nos hacen cambiar la percepción que tenemos de cómo vivían los humanos en esta prehistoria que está más que mitificada. Y es que para algunas cosas ya no eran tan distintos como lo que vimos en la historia antigua, o incluso tan distintos a nosotros. Si os interesan estos temas, no puedo... Bueno, ahí habéis visto de todos modos pues esta lista, aunque pudiera parecer un tanto larga, en realidad no lo es tanto.
ya ese mapa que ya había congelado, pues que veis aquí un poco más en detalle, precisamente pues en relación con el área de las pinturas rupestres del Paleolítico, las del área pirenaico-cantábrica y la zona de mayor concentración de pinturas rupestres del arco del Banqui. Bueno, ¿qué cabe distinguir dentro de distintas construcciones? Pues en primer lugar, las que son de las que cumplen una función funeraria y las que cumplen una función mágico-religiosa. En primer lugar, los cromlechs y los menires. Vienen a cumplir una finalidad mágico-religiosa. Pero también unos fines sociales. Porque al fin y al cabo pues eran edificaciones que estaban al aire libre, no cubrían un espacio, no tenían una cubierta, incluso pues en muchas ocasiones los menires de los cromlechs tenían un tamaño pues inferior al de una persona. Esas diferencias de altura que había entre unos bloques y otros, y también la distancia que había entre ellos, pues impedían que esto pudiera ser así. Bueno, hay que señalar que el elemento bionormal básico de estas construcciones megalíticas son los menires. Que vendrían a ser bueno, eso es lo malo, son menires, no dólmenes. Vienen a ser bloques de piedra erigidos verticalmente. Y que ocasionalmente vienen a estar decorados con relieve. Podemos pensar que en su momento podrían haber estado decorados con pinturas desaparecidas por estar expuestos al aire libre. Pero claro, también vienen a incluir esculturas realizadas en talla bisel e incluso pues algunos pues podemos adivinar que tienen formas más bien antropomorfas.
No sé si se habrá ido. Claro, porque cuando estábamos pensando en venir, no estábamos pensando pues una suerte de escultura de cierto tamaño, incluso colosal. En lo que estamos pensando, pues evidentemente en eso. Es decir, pues no ya solo, pues, digamos, pues el aspecto del personaje de Comics Obelix con el menhir a la espalda, sino ya, digamos, pues es una forma, digamos, tal que así. Claro, también de todos modos, yo no sé si estáis familiarizados con los tebeos, pues hay que señalar una cosa, y es que la aldea gala de Asterix y Obelix en los tebeos, pues se localiza en Bretaña, y en Bretaña está Karnak también. De hecho, pues en una de las historietas, no recuerdo en cuál de todas, pues Obelix le entrega un menhir a una aldeana y le viene a decir que bueno, que ponga con el resto, que al fin y al cabo ya tiene muchos, que bueno, que si les colecciona o algo así. Claro, pues se trataba del alineamiento de Karnak. Bueno, cuando los menhires se agrupan y forman alineamientos, a esto se le llama crowdlings. Ojo, que también pueden aparecer aislados. Y claro, ya digamos, pues en el caso de estas construcciones, y ya más bien pues como una manifestación tardía, porque claro, la construcción de estas obras megalíticas, pues con el paso del tiempo, pues se va convirtiendo en algo más sofisticado, pues va a llevar a que podían sostener a otros megalitos siguiendo el esquema. Digamos de jambas, pilares, y de niveles.
Bueno, pues un ejemplo de ello, donde incluso pues, se representa una suerte de forma de cara. Lo veis ahí en esa estatua, a venir. De la de Bremes. La realidad catalana de Miguel del Valle. Bueno, ahí le veis, pues de todos modos, pues acristalado para su conservación, para que no haya nadie que vino por graffiti o algo por el estilo. Y ahí ya veis, de todos modos, pues una serie de signos donde curiosamente pues, se recrea en cierto modo la forma pues, de una vivienda totalmente un dolmen, quién sabe. Otros ejemplos de menires aislados estarían el caso de los menires del paraje arqueológico de la Casa Cremada. En Roses, en la Costa Brava. Penséis de todos modos que el lugar más antiguo que se encuentra allí, habitado y con restos arqueológicos, pues fue Ampurias, o Emporion, sino que evidentemente ya la zona estaba ya habitada con anterioridad. Si se instalaron allí en principio pues los griegos fundando una colonia era porque en primer lugar tenían alguien con quien comerciar. Así que ya pues, el lugar estaba siendo pues, habitado con anterioridad. Ahí tenéis pues, uno de estos menires, erigidos pues, en el cuarto o en el tercer milenio antes de Cristo. Y aquí tenéis pues este otro con vistas a la Costa Brava. Bueno, pues de los clones, bueno, pues vamos a ir un poco de mejor a peor en el caso de la península y bueno, pues ahí veis de todos modos pues un testimonio pues más bien tardío, ya propio de la Edad del Hierro, finales del primer milenio antes de Cristo y que se encuentra en pleno Pirineo Navarro, en la localidad de Lecumber, el llamado Alespid de Oca. Bueno, perdona, a inicio del primer milenio antes de Cristo, no, a fines del segundo milenio antes de Cristo. Claro, de todos modos se le encontrase pues, en ese paraje, pues alguien de todos modos puede pensar de que si en realidad pues, se trata de un afloramiento, pues porque es del relieve de la zona, pero claro,
las diferencias de tamaño, la forma de esos bloques y sobre todo pues esa disposición en círculo, pues nos llevan a pensar que evidentemente allí desde luego que se han tenido que trasladar esas piedras para levantar dicho resto. Bueno, pues no muy lejos de Roses, pues veis este Grand Bridge de Masvaleta. También como en el caso anterior, pues observáis de todos modos pues el tamaño, digamos, relativamente modesto de los megalitos, salvo evidentemente pues el menhir de mayor tamaño que se encuentra pues, justamente ahí en el centro. También pues evidentemente pues las diferencias de tamaño y la disposición de los mismos pues nos llevan a pensar que desde luego que esta construcción no es, digamos, pues simplemente algo que se ha hecho pues, para acercar el ganado o algo por el estilo, sino que al fin y al cabo pues tenía que haber una finalidad que, digamos, que explicara pues precisamente este alineamiento que curiosamente, pues sorprendentemente es bastante cerrado a cómo son, digamos, los alineamientos de crosslegs habitualmente. Ya en Extremadura tenemos el caso del dolmen de Guadalperal, bueno, puesto entre comillas, España viene a ser el Grondwich de mayores dimensiones, digo en España, no en la península ibérica, también de los mejores conservados, pero que de todos modos es una construcción megalítica que está en constante peligro. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor viendo las fotografías podéis hacer una idea. Está en un pantano. La construcción megalítica aflora pues cuando las aguas bajan. Así que claro, pues en tarea, digamos, pues de limpieza y de recuperación del entorno, pues se descubrió pues precisamente este Grondwich. Aquí ya vamos a ver pues precisamente este ejemplo en este vídeo. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Badar. Hoy os vamos a hablar del dolmen de Guadalperal, también conocido como el Tesoro de Guadalperal. Un monumento megalítico que data entre finales del quinto y el tercer milenio antes de nuestra era y que suele aparecer en las noticias cuando es visible, ya que quedó sepultado bajo el agua tras la construcción del embalse de Valdecañas y cuando aflora es señal de sequía. ¿Lo habéis visto en las noticias? Pues hoy os hablaremos de él. Más que nada porque algunas veces pues ha venido a aparecer en el telediario, otras veces en el tiempo, igual que siempre que hay sequía en Cataluña, pues siempre van al mismo pantano para ver hasta qué altura está y en función de cómo se ve una iglesia, si se ve parte del campanario o toda la construcción, pues entonces el pantano pues tiene menos agua o mucha menos agua. Pues ahí, pues en el caso de Extremadura, pues a donde se dirigen es pues precisamente ahí. Todo empieza en la década de 1920, cuando el historiador, arqueólogo y sacerdote alemán Hugo Obermayer
visitó esta región de Cáceres y en 1925 reparó en unas piedras que estaban aflorando en la superficie de la Tierra y, dada su experiencia en el campo de la geología prehistórica y convencido de que se trataba de un monumento megalítico enterrado, excavó este yacimiento entre 1925 y 1927. En la década de 1950, el matrimonio de arqueólogos alemanes, Georg y Vera Leisner, recopilaron toda la información disponible sobre este dolmen y realizaron la primera publicación científica sobre este yacimiento. Poco tiempo después, en 1963, el dolmen de Guadalperal quedó inundado tras la construcción de la presa de Valdecañas en el río Tajo, siendo desde entonces únicamente visible cuando baja el nivel del agua del embalse. En las últimas décadas, durante el verano y en periodos de sequía, ha sido posible ver este dolmen parcialmente en varias ocasiones y al menos en 2 ocasiones ha emergido completamente. Y por supuesto, el estar dentro de un embalse tiene problemas para su conservación. El hecho de estar sumergido bajo el agua la mayor parte del tiempo puede estar erosionando el propio monumento y su entorno, como seguro que también lo han afectado las visitas frecuentes cuando emergen. Es por este motivo que la Asociación Local Raíces de Peraleda reclamó la protección y, si hacía falta, el traslado de este dolmen en los medios de comunicación. A causa de esto, y ya más recientemente, desde 2019, tiene lugar una tarea de monitorización de este yacimiento para poder evitar o identificar posibles daños al monumento. Y acompañando a esta monitorización se han vuelto a realizar prospecciones, excavaciones e incluso una digitalización de este monumento. Aunque popularmente es posible que lo hayáis oído nombrado como el Stonehenge español, lo cierto es que no tiene mucho que ver con Stonehenge más allá de ser monumentos megalíticos, porque Stonehenge es un doble, es una alineación de piedras sin más, con alguna función ritual o astronómica, pero no era un lugar de enterramiento. El dolmen de Guadalperal puede parecer un cromlech por su estado de conservación, pero lo cierto es que no lo es. Consta de más de 150 lajas de granito, grandes ortostatos, que se encuentran dispuestos en posición vertical. Sí, esto puede parecerse a un cromlech, pero de estas 12 o 13 de ellas formarían una cámara ovoide de unos 5 metros de diámetro, que estaría precedida por un corredor de acceso de más de 5 metros de largo y de aproximadamente 1,5 metros de ancho. Justo en la entrada de la cámara se encuentra un menhir en el que aparecen una serie de grabados. Esta cámara principal está rodeada por otro anillo, un anillo circular formado por enormes bloques de cuarcita, que es resultado del vaciado del túmulo original que realizó Hugo Vermayer con su equipo en las excavaciones de la década de 1920. Durante el Neolítico y el Calcolítico, este dolmen cumpliría una función de enterramiento, una función funeraria, y esto lo demuestran una serie de actuales que se han recuperado allí. Además, en unas comuneras cercanas se han recuperado hasta 11 hachas, cerámicas, cuchillos de sílex y hasta un punzón de cobre. También, cerca de allí, en las inmediaciones, se localizó un antiguo asentamiento de la misma época, o incluso posiblemente anterior al sepulcro. En este asentamiento había hogares con restos de carbón y cenizas, cerámica, molinos y piedras para afilar. Desde la última vez que afloró el dolmen, en 2019, nuevas campañas de prospección y excavación han tenido lugar y siguen teniendo lugar. Y finalmente, y para facilitar su protección legal, en 2022 fue declarado bien de interés cultural. Si os interesan este tipo de yacimientos, este tipo de temas, no podéis perderos el resto del vídeo que estamos preparando. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recordad seguirnos en las redes sociales de la... Bueno, pues rectificando lo que he dicho, claro, esto vendría a ser un sepulcro de corredor en el cual pues, se han erigido esos grandes bloques de piedra por 9 menires, pero claro, si desaparece pues todo el túmulo y las losas o la falsa cúpula de la cubierta, entonces ¿qué es lo que queda? Los grandes bloques que se habían erigido verticalmente. De ahí que, claro, pues aquí se encontraría la cámara y esta sería la parte correspondiente al pasillo. Bueno, como luego además, pues con respecto al patrimonio histórico artístico, pues ya sabéis que hay ejemplos más que sobrados, pues en toda España, pues acerca de todos aquellos monumentos que se encuentran en peligro, pues claro, este también lo está. De todos los que se encuentran en peligro, pues naturalmente que este viene a ser el más antiguo de todos.
Y claro, pues ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, pues se contemplan, digamos, diferentes opciones, pero claro, la que pudiera ser, digamos, la más obvia y que evidentemente pues viene a ser relativamente compleja, pero no tanto, sería el traslado del mismo, cosa que no se ha hecho. Y luego además pues hay que tener en cuenta también el acceso al lugar. Viene a ser un espacio público, con lo cual pues si el nivel del agua baja, pues entonces pues esto llama la atención, y igual que la gente pues va al Peine del Viento San Sebastián a hacer fotos cuando hay pleno oleaje, pues allí pues también va gente pues a visitar el lugar, teniendo en cuenta de que no solo son unos bloques de piedra que están dispuestos de la manera que hemos visto, es un yacimiento arqueológico donde también se trabaja. Así que puede haber alteraciones en dicho lugar. Bueno, el Growler de los almendros, en Évora. Se trata de una construcción megalítica que se va ampliando con el paso del tiempo. Originariamente eran 2 círculos de megalitos y luego se añade otras 2 elipses. Claro, luego ya posteriormente, pues ese alineamiento hasta cierto punto perfecto, pues va cambiando, se desplazan pues unos megalitos de sitio o desaparecen y son reemplazados por otros, así que por tanto, digamos que ese alineamiento se va perdiendo. Con el paso del tiempo también, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, pues los terrenos se vienen a desplazar, se mueven. Así que claro, la posición en la que se encuentran todos estos es actualmente así. También hay que tener en cuenta una cosa: han venido a ser objeto de la erosión, pero claro, si estaban enclavados en la tierra, pues claro, se pueden hundir más, pero también se puede inclinar hacia un lado, hacia otro. Bueno, todo este conjunto que se vino a realizar entre aproximadamente el 5100 y el 3500 a.C., pues tiene el siguiente aspecto. Ahí veis una imagen aérea, pero que ahí aparecen 2 personas subidas encima de él. Bueno, es algo que de todos modos pues no nos extrañaría. También, de todos modos, pues estos vienen a estar decorados con algunos relieves realizados en talla bisel, siendo estos medibles pues diferentes en cuanto a tamaño y altura, como podéis comprobar. Ahí pues en estos 3 ejemplos pues los relieves vienen a ser reconocibles en estos 2. Bueno, y ya pues más allá de la península, allá por el cráneo de Cambridge en la isla de Lewis, en el Reino Unido.
¿Sabéis dónde está la isla de Lewis? Pues entre la costa escocesa y la de Irlanda. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues una imagen del mismo, con esos bloques de piedra además pues, de un tamaño bastante grande, de una altura relativamente considerable. Del Cornes de Carnac hay que señalar una cosa: no es un único alineamiento, sino que se encuentran diferentes alineamientos, digamos, formando, digamos, una suerte de línea. Así que podemos pensar que podría ser, quién sabe, pues una suerte de santuario religioso, donde los espacios podían llegar a cumplir diferentes funciones, en esa relación, digamos, con los rituales mágicos religiosos. Bueno, en dicho emplazamiento, pues uno de los lugares, digamos, pues de mayor interés turístico que se encuentra en Bretaña, pues cabe señalar, pues sobre todo, pues, los alineamientos de Germanio, pues el más grande de todos ellos. Nos encontramos con unos menires de todos modos que nos pudieran parecer pequeños, pero hay algunos que llegan a ser de una altura considerable. Bueno, ahí tenéis de todos modos pues, una imagen del de Germario. Ahí el de Kenescal. Ahí ya no vemos una disposición en círculos, sino que literalmente se disponen siguiendo hileras, se disponen, digamos, de forma paralela, longitudinal. Aunque de todos modos en otras ocasiones, digamos, vienen a estar más agrupados. Este sería el de Kerloquet o el de Manio, donde ya veis uno como destaca pues, especialmente en altura. Ahí, pues para que os hagáis una idea, pues aunque estéis de niños en todo, pues ya podéis pensar pues la altura que pudiera tener. El alineamiento de Petit-Menet, que ha debido de unas dimensiones más reducidas. Y el de Germanio, bueno, el que hemos visto etiquetado como Germanio, en realidad no tenía que ser ese, creo que era el de Lemenec. Claro, todo esto, pues, curiosamente, pues, dispuesto en un entorno, digamos, de campiña y de un poblamiento, pues, digamos, pues, disperso, con campos cerrados, propios de la Bretaña. Ahí veis, digamos, pues, la vista, digamos, que vendría a ser más reconocible desde Germario, desde lo alto de un molino. Y bueno, y ya para concluir, el Croquet Stonehenge. Cerca de la localidad de Salisbury. Y que de todos modos, pues ya en esa parte pues, occidental de Inglaterra, cerca de Gales, pues viene a ser pues, uno de los lugares, por no decir que el que más visitado de dicha área, del cual pues es pues, en la actualidad el estado en el que se encuentra.
aunque de todas maneras pues, se barajan pues, también se barajan hipótesis, se conoce pues, más bien cuál era el número de bloques y la disposición de los mismos que había en ese momento, pero también pues, se especula también sobre otras posibles construcciones que podía haber en la zona, aunque las investigaciones y hallazgos arqueológicos de los últimos años pues, han permitido pues, orientar bastante acerca de la finalidad de la construcción, como vamos a ver en un documental el próximo día en clase. Y aquí es donde lo vamos a dejar por hoy.